Bueno, buenos días. Muchas gracias a GraEpic por abrir este espacio hoy para discutir este tema que es actual, muy polémico, muy multifacético. Como local, pues yo creo que me corresponde darle la bienvenida y el agradecimiento a la profesora y a la investigadora Claudia Vaca y al senador Jorge Enrique Robledo por estar acá con nosotros hoy. El título de la actividad pues deja ver que el tema de las vacunas trasciende aspectos técnicos, ¿cierto? Pues avances, capacidad de respuesta farmacéutica, implicaciones políticas y pues que va más allá de solamente los temas de efectividad y seguridad y toca elementos que tienen que ver con la toma de decisiones políticas relativos a la producción, a la distribución, a la ética, a los intereses comerciales, a la negociación política, que son temas que son, pues, digamos, del interés de la unidad de evidencia y deliberación para la toma de decisiones. Nosotros hemos producido un número de síntesis relativos al COVID-19 y pues ahora estamos interesados en este tema que creo que es de interés mundial. Yo me voy a centrar en los avances y en el tema de vacunas y voy a empezar pues por tenerles este mapita de cuando una vacuna es muy importante, pues muy importante para la sociedad. Yo le digo ahí como de bajo valor social o de alto valor social, quiere decir cuando la vacuna es demasiado importante para una sociedad y hay como dos juegos de factores. Unos que tienen que ver con el perfil de la vacuna y otros que tienen que ver con el contexto de la vacuna. Estos que tienen que ver con el perfil de la vacuna, pues la vacuna tiene más valor social, o sea, es más importante para la sociedad cuando el nivel de protección es mayor al 70%. La FDA dijo hace unos días, o hace ya varios días, que la vacuna para el COVID se esperaba que fuera por lo menos más del 50%, tuviera más del 50% de eficacia. Entonces, se considera que una vacuna tiene muy alto valor social, o sea, es muy importante cuando su nivel de protección es mayor al 70%, cuando la duración de la inmunidad es mayor de 3 años, cuando en la distribución y en la logística de poner la vacuna, la vida de almacenamiento es larga y es termoestable a temperatura ambiente, cuando la cadena de frío es muy compleja. La vacuna, por supuesto, es más difícil que llegue a las personas que la necesitan, entonces el valor social que tiene la vacuna, digamos, baja. Cuando la vía de administración es oral y es única dosis, también el valor social de la vacuna es más importante, o sea, tiene mucho más impacto, mientras que si se tiene que proveer por un dispositivo complejo o son múltiples dosis, pues esto, digamos, le rebaja el valor social a la vacuna, la hace más compleja, la hace menos efectiva, la hace menos, que tenga menos impacto dentro de la población que la requiere. Y del contexto de la vacuna también se han identificado estos tres factores que tienen que ver con la duración de la inmunidad de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, en este caso, es mucho más importante una vacuna cuando la duración de la inmunidad es muy corta, cuando la duración de la inmunidad es menor a 12 meses y cuando los virus mutan muy aceleradamente, que digamos nosotros podemos estar más de este lado. En el contexto de la vacuna también, cuando existe disponibilidad de pruebas diagnósticas y de tratamientos efectivos, sobre todo en las etapas tempranas de la enfermedad y para la prevención de la enfermedad, pues digamos que tiene menos importancia tener una vacuna en el contexto, pero cuando los tratamientos están limitados, las pruebas diagnósticas no son muy buenas, pues es muy, muy importante tener una vacuna. Y luego también hay un factor que es relativo como a la epidemiología, sobre todo a la tasa de ataque, cuando tenemos R0 altos o R0 bajos, es decir, o cuando es alto y rápidamente se conduce a inmunidad de rebaño, o el R0 es muy bajito y el virus naturalmente se mengua, se atenúa, pues digamos que tener una vacuna es menos importante, pero cuando se tiene un R0 moderado y la infección pues sigue en el ambiente y no se alcanza una inmunidad de rebaño, es muy importante la vacuna. Entonces nosotros tenemos en el contexto de la vacuna varias de estas condiciones que hacen que esta vacuna sea de alto valor social. Ahora faltas son desde el punto de vista del perfil de la vacuna, estos son criterios que son muy relevantes para decir que es una buena vacuna, digamos. Una buena vacuna dado este contexto. Entonces, en estos avances, la primera vacuna candidata se creó 42 días después de la secuenciación genética del nuevo coronavirus, o sea, se registró como una propuesta de vacuna para que ustedes vean la carrera que ha sido esto, la importancia que ha tenido todo lo de la vacuna. Existen 231 candidatas, esto varía un poco de acuerdo al tracker que uno consulte, pero estábamos, digamos, hablando de 250 propuestas de vacunas. Aquí, pues, yo les envío la presentación, está el link a uno de esos trackers.
Yo aquí le pongo como el hipódromo de las vacunas porque es toda una competencia. Aquí las pueden ver dibujadas en este de aquí, que es de uno de los trackers, son 231. Casi todas están en fase preclínica. En fase 1 hay algunas de ellas, acá ven fase 2 acá, fase 3, y las que ya están aprobadas, digamos, para usarse en humanos, digamos, de forma en el mercado. Todavía aquí en este tracker no aparece ninguna. Algunas de estas vacunas son de RNA o de DNA o de virus o de vector viral replicativo y no replicativo, o de virus inactivo o de virus vivo atenuado, subunidades proteicas, partículas parecidas a virus. Hay otras que no se sabe, con otros mecanismos, digamos, para hacer la vacuna, o no se conoce cuál es el mecanismo porque no lo ha dicho la empresa que lo está elaborando. Este es otro tipo de tracker, y aquí, por ejemplo, ven que hay 135 en ensayos preclínicos. Cuando hablamos de lo preclínico, lo aclaro porque no sé si todos los que nos están escuchando, pues digamos, son de nuestro contexto de epidemiología. Lo preclínico quiere decir que está como en laboratorio o está en investigación en animales, es decir, que todavía no ha tocado humano o no tiene autorización para pasar a humanos. Mientras que la fase 1 son pruebas ya de seguridad, de probar dosis. En la fase 2 ya se extiende un poquito y se tienen más participantes, y generalmente se prueba también la seguridad en este caso de la vacuna, y en la fase 3 ya son ensayos, ya son estudios más grandes que tienen más participantes. También se mira la efectividad de las vacunas, por supuesto la seguridad. En este tracker que se diferencia un poquito de este, hay 2 vacunas aprobadas, pero son vacunas que tienen, digamos, una aprobación para uso temprano o limitado. Una de ellas es en las fuerzas militares de China, que ya se las voy a comentar. Entonces, ustedes pueden ver pues que aquí está toda la competencia por las vacunas. Acá se pueden ver también que hay unas que están simultáneamente en más de una fase. Incluso hay una que está en fase 1, fase 2, fase 3, es decir, está recogiendo información o haciendo los estudios en todas las diferentes fases en este momento. Eso se ha aceptado dado la urgencia de tener una vacuna disponible. Rápidamente les voy a comentar esto para que luego pues quede la información muy importante que tiene Claudia y que tiene Jorge Enrique sobre las vacunas. Las de virus vivo atenuado y virus inactivo, estas son, recuerden que esto lo que hace es despertar respuesta inmune mediante anticuerpos. La cosa de estas vacunas es que requieren producir pues muchos virus, y esos procedimientos para producir este tipo de vacunas pueden tardar meses en producir un lote de nuevas vacunas. Los ejemplos clásicos de vacunas de virus inactivo y virus atenuado son las convencionales contra la influenza, la varicela, el sarampión, las paperas, la rubeola, que son las vacunas pues tradicionales que conocemos. Y las empresas que están enfocadas en desarrollar vacuna para COVID o para SARS-CoV-2 en este momento, que están teniendo esta aproximación, son Sinovac y Sinopharm, que las pongo estas dos como ejemplo porque son las que están en fases adelantadas de los estudios clínicos, Sinovac y Sinopharm, que se las explico un poquito más adelante. Luego están las vacunas de DNA. Estas, lo que hace pues el sistema inmunológico es detectar las proteínas que se transcriben a partir de ese DNA y montar pues el sistema de defensa inmunológico que el cuerpo tiene para atacar al virus. Tanto las de DNA como las de RNA pueden ser producidas mucho más rápidamente que las vacunas de virus vivo, atenuado o inactivo. Ejemplos de vacunas que ya existen se usan en veterinaria. Hay una para melanoma canino y para virus del Nilo occidental que da en caballos. No existen vacunas de DNA aprobadas para uso en humanos, pero se están investigando unas para Zika y para gripe. Y las empresas que en este momento están desarrollando vacunas para COVID de este tipo son Inovio y otras empresas. Como les digo, pues hay muchas. De las de RNA, no existen vacunas actualmente aprobadas de RNA, pero se encuentran en ensayos clínicos vacunas para MERS y para otras enfermedades. Las empresas que están teniendo esta aproximación en vacunas de RNA son Moderna, Pfizer, BioNTech. Pongo estas pues aquí muy importantes porque son las que están más en la competencia, más adelantadas en las fases de los ensayos, de los estudios clínicos. Vacunas de vectores virales. Estas de vectores virales, pues desde la década de los 90 se investiga cómo usar virus para introducir genes en células para inmunizar a las personas contra las enfermedades. En este caso están utilizando, o sea, para SARS-CoV-2 se está utilizando adenovirus.
Los ejemplos de vacunas que tienen esta aproximación son las de rabia y moquillo en animales. Johnson Johnson también ha desarrollado y está probando una de HIV y vacunas contra el ébola que usan adenovirus. Estas dos vacunas han probado ser seguras pues, en los estudios clínicos tempranos y están pues, en ensayos de eficacia. Y las empresas que están teniendo este abordaje son Johnson Johnson, que también está en la competencia adelantada en fase 2, CanSino, que también está adelantado en los ensayos clínicos, la Universidad de Oxford con AstraZeneca y Gamaleya. Esas son las que, digamos, están con esta aproximación. Las vacunas basadas en proteínas usan una proteína del coronavirus o usan un fragmento de la proteína. Se pueden hacer por partículas parecidas al virus, es una aproximación. Ejemplo de esto es la vacuna de VPH, y las empresas que están teniendo este desarrollo para la vacuna de COVID son Medicago, Godot Health Institute y otras pues que están con esta aproximación. Estas vacunas basadas en proteínas también pueden ser con ingeniería, pues digamos, genética o con recombinante. Generalmente lo hacen en levaduras. También son vacunas basadas en proteínas. Los ejemplos de estas son las vacunas para herpes zóster y hepatitis B. Y Novavax es una de las compañías que está desarrollando vacuna para COVID con esta aproximación. Entonces, pues, ¿qué va en fase 3 o en fase 2-3 o es ruso? Y ya está, digamos, más cerca de su comercialización. Tenemos esta que es, que ustedes de seguro la han leído, esto es Moderna con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Esta de Moderna es una vacuna de RNA. El gobierno ha financiado los esfuerzos de Moderna con casi $1.000 millones. La fase 2 mostró que sí, que funcionaba. La fase 1 la aprobaron en monos. Lanzaron el estudio fase 3 el 27 de julio, planean reclutar 30.000 personas en 89 sitios de Estados Unidos, y el 11 de agosto, hace 2 días, el gobierno le dio a la compañía otro 1.500 millones de dólares adicionales a cambio de que les produzcan 100 millones de dosis de la vacuna, pues en caso de que esta resulte efectiva. Ellos ya han mencionado que el precio estimado de la vacuna puede ser entre 32 y 37 dólares por dosis. Yo sé que Claudia tiene un dato muy importante de lo que esto significa, digamos, para el presupuesto de Colombia. Presumo yo que con estas cifras. Está la de Pfizer con BioNTech y Fosun Pharma. Esta de Pfizer es una vacuna de RNA, BioNTech es alemana y Fosun Pharma es un fabricante chino de medicamentos, y están los tres, pues, digamos, asociados para esto de la vacuna. En mayo lanzaron la fase 1-2, la vacuna, pues lo que está en los reportes mostró que los participantes, los voluntarios, produjeron anticuerpos, inmunidad mediada por células T, algunos con algunos eventos adversos como trastornos del sueño y dolor en los brazos. Y el 27 de julio, que ustedes ven es la misma fecha de Moderna y esto, porque esto la competencia es de verdad, las empresas anunciaron el lanzamiento de la prueba ya de la fase 2-3 de los ensayos clínicos con 30.000 voluntarios en Estados Unidos y en otros países, entre los que está Brasil y Argentina y Alemania. Trump volvió otra vez y hace un par de días les entregó 1.900 millones de dólares nuevamente para que le entreguen 100 millones de dosis a diciembre de este año, y con la opción de adquirir 500 millones más de dosis. Y a Japón también está en esa competencia, también hizo un trato por 120 millones de dosis. Si se aprueba, Pfizer dice que ellos tienen la capacidad de producir 1.300 millones de dosis de su vacuna en todo el mundo para fines de 2021. Estas consorcios o asociaciones se hacen sobre todo para la producción. CanSino, que también les conté que estaba en la competencia, hace una vacuna que es basada en adenovirus. CanSino es una empresa china, es una CanSino Biologics, y desarrolló esta vacuna en asocio con el Instituto de Biología de la Academia de Ciencias Militares de China. En mayo publicaron resultados de la fase 1 del estudio, en julio dijeron que la fase 2 pues había mostrado que producía una fuerte respuesta inmunitaria, y rápidamente el 25 de junio el ejército chino aprobó por 1 año la vacuna para su uso, aduciendo un argumento de que es un medicamento especialmente necesario. Yo realmente no pude saber si la vacuna es obligatoria u opcional para los soldados, pero pues existe la aprobación para ellos. El 9 de agosto el Ministerio de Salud de Arabia Saudita anunció que CanSino va a realizar ensayos clínicos fase 3 allá,
y la empresa está en negociaciones con otros países para realizar más pruebas. AstraZeneca, esta vacuna de ellos es una vacuna basada en adenovirus también de chimpancé. Esta vacuna está en desarrollo por la empresa británico-sueca. AstraZeneca es británico-sueca, y la Universidad de Oxford. Ellos en mayo, Estados Unidos les otorgó $1.200 millones en apoyo. En la fase 1-2 mostró que era segura, que no causaba efectos secundarios graves, que producía anticuerpos contra el coronavirus y otras defensas inmunitarias. Ahora se encuentra en fase 2-3 en Inglaterra, en India, y en fase 3 en Brasil y en Sudáfrica. Y pues si estos estudios, si estos ensayos arrojan resultados positivos, AstraZeneca dice que puede entregar vacunas de emergencia a partir de octubre de este año. La compañía dice que la capacidad de fabricación de la vacuna es más o menos de 2.000 millones de dosis, son los que, digamos, dicen que tienen la mayor capacidad de producir vacunas en esta parte occidental. Y el Serum Institute, que es de India, ya les ha producido varios millones de dosis para el uso en los ensayos clínicos. Esta que les presento acá, esto es Gamaleya. Esto es producido o es liderado por el Instituto de Investigaciones Gamaleya, que forma parte del Ministerio de Salud de Rusia. Ellos están haciendo una vacuna que es en vector viral no replicativo, con una combinación de AD5 y AD26 de adenovirus, pues ambos de un gen de coronavirus, perdón. Ellos lanzaron un ensayo de fase 1 en junio. En julio, el presidente de la Cámara Alta del Parlamento de Rusia anunció que podrían iniciar la producción de vacunas. El 11 de agosto, hace 2 días, recuerden que muchas de estas noticias son súper recientes, todo se está moviendo muy rápidamente. El presidente Putin dijo que iban a empezar a la producción, le cambió el nombre, le puso Sputnik 5 y van a empezar, digamos, su uso antes de que comenzaran los ensayos de fase 3. Luego tenemos esta de Sinopharm. Sinopharm es una empresa china, tiene 2 vacunas, bueno, tiene más de 2 vacunas, pero tiene 2 vacunas que ya están en fase 3. Esta que les presento acá es en asocio con el Instituto de Wuhan, y con ellos, pues ellos empezaron ya ensayos clínicos. En julio lanzaron el fase 3 en los Emiratos Árabes Unidos, y ellos dicen que podría estar lista la vacuna para finales del año. Sinopharm tiene otra, pero con el Instituto de Beijing. Entonces, esta vacuna que están probando en los Emiratos Árabes Unidos, ambas vacunas están en fase 3, ambas vacunas son de virus inactivo. En Emiratos Árabes Unidos están probando en 5.000 personas, reciben la versión del Instituto de Wuhan, y en otras 5.000 personas reciben la versión del Instituto de Beijing. Ellos también están diciendo que para diciembre podrían tener alguna vacuna ya elaborada. Y luego está Sinovac, que es la última que les presento acá. Esta Sinovac trabaja con un virus inactivado. La vacuna se llama Coronavac. En junio la compañía anunció que los ensayos de fase 1-2 habían mostrado pues que no habían efectos graves y que produjeron una respuesta inmunitaria, y luego Sinovac lanzó una prueba de fase 3 en Brasil en julio y otra en Indonesia en agosto. Esta compañía también está construyendo una instalación para fabricar hasta 100 millones de dosis al año, pero pues recuerden, los números tampoco son tan grandes. Esto es, digamos, otra forma de mostrar la competencia, pero acá en azulito es muy interesante porque estos son los que podrían tener autorización para usarse como en estado de emergencia. Entonces, la de AstraZeneca planea tener una versión de uso de emergencia entre septiembre y octubre, Pfizer en octubre, Moderna entre octubre y diciembre, y las 2 de Sinopharm en diciembre. Esta es otra de Johnson & Johnson que sí la planea para 2021. Entonces, pues aquí esto está muy interesante, la competencia. COVAX es otra cosa de las que han escuchado, lo va a ampliar con toda seguridad Claudia y Jorge Enrique Robledo. COVAX lo está dirigiendo Gavi, pues, o Gavi codirige COVAX. Esto implica también unas instalaciones, un mecanismo global de riesgo compartido para para la adquisición de vacunas y para la distribución, en teoría, equitativa de eventuales vacunas para COVID-19. Está, digamos, también auspiciada, acompañada por la Organización Mundial de la Salud, pero ha tenido pues toda esta crítica de todo el tema de confidencialidad y que no es claro qué es lo que se está negociando. Las que han contactado el Ministerio de Salud, esto lo supe por la respuesta que dio el Ministerio de Salud a unas preguntas que les hicieron del Congreso. Las que han contactado al Ministerio de Salud son Sinovac,
Sinopharm, CanSino y Pfizer, y ustedes saben pues por todos los medios que además Colombia ha estado en el trámite con COVAX y Gavi. Esta es una gráfica que muestra como la capacidad de producir vacunas que han dicho estas empresas farmacéuticas. Dentro de esas condiciones para Colombia, pues para continuar en COVAX, el ministro dice que se necesita, que para continuar dentro de esta estrategia de Gavi y de COVAX, se necesita firmar un acuerdo vinculante con el país, donde Colombia se compromete a comprar a través de este mecanismo 20% de las vacunas para nuestra población. Ese acuerdo debe firmarse a más tardar el 31 de agosto. Hay que pagar 15% del costo total en el mes de septiembre, que corresponde en teoría a los costos de adquisición, y esto es pues una cosa que ha puesto como obligatoria COVAX, que es que debe pagar por adelantada. Y esto pues incluye más allá de los acuerdos financieros, pero estoy segura que Claudia y el senador Robledo lo van a mencionar. Hasta acá pues yo les pongo como lo de los avances en general de lo que tenemos en vacunas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Creo que este tipo de escenarios y mantener en la agenda pública las discusiones sobre el asunto va a ser la tarea de estos grupos y seguramente de otros. Gracias por la invitación. No sé si todos saben que la Universidad Nacional desde hace unos años tomó la decisión de crear una escuela de pensamiento que no es otra cosa que asumir un rol de incidencia sobre las políticas públicas. Hay varios centros de pensamiento que hacen parte de esta escuela y yo estoy al frente de uno que se denomina Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Y no es, digamos, otra cosa este centro de pensamiento que la manera como diferentes personas que trabajamos en estos asuntos y con compromiso además de movilización para garantizar la equidad en el acceso a los medicamentos y los bioterapéuticos y uso racional de medicamentos a nivel nacional y a nivel internacional, que nos hemos puesto este nombre para poner en blanco y negro, si se quiere, o movilizar algunos mensajes en diferentes escenarios. El académico es el clásico que hacemos a través de piezas, documentos y piezas de política pública, pero también hemos tomado la decisión, en especial en la última etapa, de hacer recomendaciones directas de política pública y promover el control político y la movilización en torno a estos asuntos. Así que lo que voy a compartir es las discusiones y el trabajo de esta comunidad de práctica nacional e internacional. Yo quisiera empezar con una reflexión dura, no es una reflexión que haya surgido solamente en el país. De hecho, se publicó hace muy poco en la revista British Medical Journal una nota de una investigadora inmunóloga, ex directora del programa de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras, El Torrel, que decía que hay algo peor que no tener una vacuna, y es tener una mala vacuna. Lo que estamos corriendo el riesgo es de no tener una buena vacuna, porque lo que está sucediendo globalmente es que asumimos explícitamente una agenda de atajos en la investigación clínica, atajos en la forma como se va a producir, atajos en la forma como se está negociando. Este es el link de la carta, de la nota editorial que hizo Ernst Torrell a British Medical Journal la semana pasada. El llamado a atención, en especial en los temas de seguridad y eficacia que hace esta investigadora, es que posiblemente la primera generación de vacunas no cumpla con esa característica de alto valor social que acaba de presentar la profesora Marcela. Posiblemente no vamos a tener una vacuna que cumpla con el mínimo establecido de eficacia por la OMS, que es el 50%, y vayamos a tener vacunas con unos porcentajes de eficacia mayor. Eso posiblemente va a significar que cambiemos la definición del concepto de vacuna, que desde el punto de vista de salud pública, como ya se mencionó, debería entenderse como una intervención de largo plazo de prevención en salud pública, y que debería garantizar que esa prevención, esa inmunidad lograda, se logre en un porcentaje alto de la población en un periodo digamos, aceptable, en un periodo de tiempo aceptable. Y lo que estamos corriendo el riesgo de tener una intervención subóptima, que en principio va a trabajar y va a ser muy buena para los negocios, lo dice Ernst Torrell, pero puede ser fatal
para la salud pública global. Esa es la primera reflexión que yo quisiera hacer. No voy a detenerme en los asuntos técnicos inmunológicos porque lo dejó bastante bien claro Marcela en la presentación anterior. Si nosotros aceptamos que no podemos tener una vacuna subóptima y que no transformemos el concepto de vacuna que he manejado durante todos estos centurias que el papel de las vacunas ha sido determinante, tendríamos que responder preguntas muy importantes que aún no están resueltas en la mitad de la pandemia, a pesar de que la comunidad científica ha hecho un esfuerzo muy grande por entender qué está pasando con este virus. El tema de la inmunidad cruzada, el tema de la pérdida de anticuerpos en el tiempo y la pérdida de inmunidad. Una cosa que se denomina inmunosenescencia y es que las personas de mayor riesgo hoy de mortalidad de 65 años, sin embargo, estaríamos diciendo que los mayores de edad tienen una capacidad de respuesta inmunológica un poco menor. Sí, pues por el deterioro propio de su sistema inmune. Entonces, si ellos son los de mayor riesgo y los ensayos clínicos no están incorporando voluntarios de esos grupos de edad, pues posiblemente la vacuna que se desarrolle no sea tan efectiva y no sea tan eficiente para los que más la van a necesitar, que son los adultos mayores. Y el tema de las voces alternativas en esta discusión global, digamos, se han parado en la raya de discutir esto de la inmunidad de rebaño, que es un poco contraintuitivo. Ellos sugieren que deberíamos promover, ciertos investigadores como Ioannis de la Universidad de Stanford, los suecos, los epidemiólogos suecos dicen deberíamos promover cierto tipo de exposición para garantizar que las personas de manera espontánea desarrollen inmunidad. Y la verdad es que la forma tan rápida del contagio y la dificultad de entender qué está pasando con esta enfermedad hace muy peligrosa aceptar esa posición. Lo que quisiera aquí destacar es que hemos reducido lo que duraría un ensayo fase 3 de 2 a 4 años a únicamente 4 a 6 meses, incluso menos. Y eso tiene unos costos. Socialmente estamos haciendo en la comunidad global que vamos a asumir esa reducción de tiempo, lo cual en todo caso siempre va a significar que perdamos información acerca de los posibles eventos adversos raros que aparecen en una proporción baja de la población y que normalmente son los eventos adversos más graves. En una vacuna uno debería esperar hasta que se termine ese tiempo largo para identificar cuáles son esos eventos adversos, por un lado. Y por el otro, un seguimiento corto de 3 o 4 meses también nos va a impedir conocer hasta dónde se logra una inmunidad de un plazo mayor para evitar que se tengan que aplicar más dosis de refuerzos. Entonces, ese es un equilibrio complejo que se está haciendo para garantizar que tengamos una vacuna más rápida, de una manera más rápida. Pero lo que sí estamos llamando es que esta aceleración no tendría y no debería de ninguna manera disminuir la rigurosidad de la evaluación y establecer tiempos que pudieran poner en riesgo a la población, como ya se dijo anteriormente. No me voy a detener en los avances de la vacuna porque ya se explicó bastante bien cuáles eran las que estaban desarrollándose, quiénes estaban en el top del desarrollo y además qué tecnología estaban usando para el desarrollo de esa vacuna. Solo quiero resaltar dos cosas. La primera es que la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que son la apuesta fuerte europea para tener una vacuna, están usando una tecnología que, si bien es nueva, en todo caso tenemos ciertos desarrollos de biológicos usando esa tecnología. Mientras que la vacuna de Moderna, que es un desarrollo privado con participación de plata pública del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, está utilizando una técnica completamente nueva. ¿Esto qué quiere decir? Que no existen vacunas ni biológicos que usen esta tecnología. Cuando nosotros nos enfrentamos en farmacología, en farmacoepidemiología, a una tecnología completamente nueva, tendríamos más incertidumbre
sobre los eventos adversos o sobre los efectos del uso de esa tecnología en el desarrollo final de la vacuna. Moderna y Pfizer están usando esta nueva tecnología. Así que con esas dos vacunas y con todas las que utilicen esta técnica, deberíamos ir con más cuidado, tener los ojos mucho más abiertos y tener muchísimo más rigurosidad en la evaluación de los datos. Sin embargo, algunos países, incluido Colombia, han tomado la decisión de iniciar rápido conversaciones justamente con estos laboratorios sin considerar estos aspectos tecnológicos que al final van a tener un efecto sobre la seguridad. Y quisiera decir que la vacuna de la Academia de Ciencias Militares de CanSino Biologic, que es China, y la vacuna de Rusia, las dos vacunas han sido aprobadas con una aprobación condicionada de sus agencias sanitarias para el uso en su población, en cierta población de riesgo que ellos han priorizado. La diferencia está en que la de CanSino publicó sus resultados previos de los ensayos en escala baja y mostraron que no tenían problemas de seguridad ni de efectividad, digamos, relevantes. De hecho, lograban una inmunidad interesante y no había eventos adversos relevantes, mientras que la de Rusia no ha publicado esos ensayos, y esto es lo que ha generado una discusión muy grande. En el caso de las vacunas chinas, están usando técnicas de virus inactivos, que es la tecnología que hemos usado, o que la más antigua en el desarrollo de vacunas. O sea que tenemos una tradición de conocimiento y de manejo, y pudiéramos estar más seguros por lo menos de los puntos y los elementos críticos de la calidad y de la seguridad de la producción de esas vacunas. En farmacología, insisto, es mejor lo conocido porque nos permite tener más claridad en dónde están los puntos de control. Y solo decir que el panorama, creo que ya es suficientemente claro, pero no sobra recalcarlo. El panorama que ha dominado los medios de comunicación hasta el momento es en realidad una discusión de nacionalismos alrededor de la vacuna, una discusión geopolítica en donde Euroasia, que sería Rusia, está tratando de poner el ritmo. Le dio Putin, decía yo, una doble dosis de bombo a su vacuna frente a la vacuna de Trump, pero Trump no se ha quedado atrás porque de manera sistemática ha anunciado que va a tener vacuna en octubre, y además le ha metido mucho recurso público para tener una vacuna rápido que le ayude también a modelar las elecciones y a su electorado en Estados Unidos. Así que ni uno ni lo otro es aceptable, no son ni los presidentes, ni los líderes políticos, ni los voceros de partidos los que pudieran determinar que una vacuna es segura y eficaz. Son las agencias sanitarias las que tendrán que, después de esta carrera, consolidar toda esta información y de manera autónoma e independiente evaluar si son seguros y eficaces para su población. Eso es lo que pienso que es el mensaje más fuerte. Nosotros sacamos ayer un boletín con esta comunidad de práctica que incluye varias instituciones y académicos a nivel de América Latina, y decimos: menos ruido, es mejor menos ruido y más datos. Eso es lo que tendríamos que pedir como ciudadanía y como comunidad académica. En especial porque ya estamos acercándonos a una redefinición de lo que se entiende vacuna desde la salud pública. Marcela presentaba estos criterios para considerar las vacunas como un bien social relevante, y la OMS ya dijo: hay unos estándares mínimos y hay unos estándares deseables en la vacuna. Yo diría que deberían haber unos únicos estándares. En eficacia, lo deseable sería que fuera el 70% eficaz y no 50%. Sin embargo, la OMS ha dicho, bueno, mínimo, por favor, 50%. Y así en varios de los requisitos. Ahí les dejo el documento que sacó la OMS sobre los mínimos y los elementos preferidos de los estándares que deberían cumplir las vacunas. La ciudadanía latinoamericana y global debería decir: quiero que las vacunas cumplan con los estándares que garanticen que este bien público cumple con todos los requisitos sin poner en riesgo a la población. Hace un mes ya casi, publicamos el estatus de los temas y de la discusión sobre patentes COVID-19 para vacunas,
y lo hicimos porque sabíamos que en ese momento, aunque todavía no aparecía todo este debate de cuál vacuna iba primero y demás, este era el asunto que iba a dominar la decisión de política pública respecto al acceso y a la distribución de vacunas. Y evidentemente eso es lo que está detrás en el juego que no debería ser el que determina el acceso, que es el juego geopolítico, pero también un juego fuerte sobre la propiedad intelectual y sobre la condición del manejo de los datos clínicos y de los aspectos tecnológicos en la producción de la vacuna. El gran debate y en el que tendríamos que ver rápidamente a futuro inmediato es si el planeta está en capacidad de producir las vacunas suficientes para abastecer al planeta en el mismo tiempo basado en criterios de salud pública, y en el caso de que existan esas capacidades, que los precios sean accesibles para los gobiernos, porque posiblemente los ciudadanos no van a tener que pagar de su bolsillo, pero son los gobiernos los que van a tener que adquirir esas vacunas para garantizar su disponibilidad. En ese documento que nosotros produjimos en ese instante decíamos que deberían garantizarse 3 elementos para las decisiones de cobertura, acceso y distribución. El primero es que las vacunas deberían considerarse bienes públicos, y esto significa que ninguna parte del proceso de producción de la vacuna, ni la vacuna misma, pueden ser patentados. Y si hay solicitudes de patentes en marcha en algún país del planeta, se deben detener las solicitudes o suspender temporalmente cualquier derecho de propiedad intelectual sobre las técnicas, tecnologías o elementos asociados a la producción. La segunda es que esto es un asunto de un interés general suficientemente grande como para exigir transparencia en toda la información, en la información de los datos clínicos, en la información de las negociaciones y de las conversaciones que se están haciendo, en la definición de los precios y en los costos y en la estructura de costos y de producción de esas vacunas. Sobre todo y en especial porque en estos 6 o 7 proyectos de vacunas, el componente de financiación pública es muy grande. Es decir, el planeta no puede estar pagando 2 veces por lo mismo, ya pagando por el desarrollo y después definiendo los precios que tendría que pagar. Los precios accesibles tendrían que además contener y garantizar que hay acuerdos de transferencia de tecnología que faciliten la producción y la distribución. Esto es un mandato de la Asamblea Mundial pasada. La Asamblea Mundial se desarrolló en mayo, fue la primera Asamblea Mundial de la Salud virtual y solo sacó una resolución que fue sobre la pandemia. El llamado de todos los ministros de salud del planeta fue a que se garantizara precios basados en los costos de producción y no basados en la propiedad intelectual, y que se garantizara la transparencia completa en la tecnología para garantizar que los acuerdos de transferencia fueran fáciles y rápidos. Y se convirtió en un llamado, una movilización global de una organización que se llama Estudiantes Aliados por el Acceso a Medicamentos, UAM, aquí aparecen, que está pidiendo que las vacunas sean liberadas de cualquier derecho a patentes. Este movimiento debería tener algún tipo de incidencia en los países para garantizar que también nos movilizamos en esa materia. Lo segundo que pasó en la Asamblea es que el presidente de Costa Rica sugirió que la Asamblea hiciera un llamado a la acción por la solidaridad, ya no desde la sociedad civil como UAM, la organización que les acabé de contar, sino que los presidentes y los países firmaran un acuerdo que permitiera que toda la tecnología fuera disponible y que se estableciera un mecanismo o una estrategia para garantizar la accesibilidad completa, no solo a las vacunas, sino a todas las tecnologías y medicamentos que se utilizan para la pandemia. No, la Asamblea no asumió ese llamado, y lo que se hizo fue un lanzamiento unos días después de la Asamblea del llamado a la acción por la solidaridad. Ustedes tienen ahí el link, invitando a los gobiernos para que lo firmaran. En América Latina, Colombia es uno de los países que no ha firmado el llamado a la solidaridad. A pesar de que el gobierno nacional, cuando inició la pandemia, sacó un decreto, que después hubo problemas, lo hicieron mal y la Corte Constitucional lo tumbó y les dijo, háganlo bien, los procedimientos que correspondan, y declaró las vacunas y los medicamentos como bienes públicos en ese decreto, el gobierno nacional. Sin embargo,
con muchos procedimientos administrativos y muchas barreras a través de lo que hemos tenido como experiencia en Colombia para ello, y sin firmar el llamado a la acción por la solidaridad. Es decir, Colombia ha tomado la decisión de establecer una agenda diplomática alineada con Estados Unidos en donde el juego de presión sobre la Organización Mundial de la Salud lo está definiendo el gobierno norteamericano y poniendo en riesgo los esfuerzos de solidaridad y colaboración que se están haciendo. Es cierto que Colombia está tratando, por otro lado, de establecer algunos acuerdos multilaterales, ya les voy a contar de qué se trata, pero este llamado a la acción, que es la decisión política más importante que tenía que ser firmada, no la ha firmado Colombia. Y Médicos Sin Fronteras ha sacado una carta diciendo cualquier estrategia de acceso a vacunas debe garantizar que se cumplen estos 5 elementos, además de lo que ya dijimos de declarar bienes públicos a las vacunas. Que la asignación se base en criterios de salud pública, que sea transparente, que los precios sean basados en costos, que no haga ningún país un pago anticipado de vacunas sin haber establecido claramente las condiciones de distribución y los tiempos de entrega, y que se firme este llamado a la acción por la solidaridad para garantizar que se hace un bloque que equilibre el poder y la presión que están haciendo las empresas farmacéuticas que están vinculadas a estos proyectos de investigación. Nosotros en esta coalición de entidades académicas y grupos de la sociedad civil expertos en temas de acceso, acabamos de sacar también un documento que se llama Elementos para la discusión pública sobre el acceso a las vacunas. Está recientemente publicado y esos elementos que hemos presentado en ese documento deberían considerarse para revisar con lupa cuál es la estrategia de Colombia para el acceso a las vacunas. Colombia ha decidido irse solo, no está haciendo una coalición. Es cierto, y ahí están los 5 puntos de la estrategia de Colombia, es cierto que Colombia está jugando en el escenario multilateral de acceso que la Organización Mundial de la Salud estableció para el acceso a las vacunas, que se llama COVAX. COVAX tiene 3 grandes jugadores adentro. Gavi, que es una estrategia global de acceso a vacunas para los países más pobres del planeta, que está liderada por Gates Foundation, por Bill y Melinda Gates. Ellos proveen fondos de su organización filantrópica para garantizar el acceso, pero por supuesto, por lo que significa Microsoft, no cuestionan y no presionan ni de ninguna manera las declaraciones de bienes públicos de las vacunas, porque estaría en contra pues, del esquema y el sistema de propiedad intelectual dominante. CEPI, que es una iniciativa que se creó para el acceso rápido y el desarrollo rápido de investigación de insumos biológicos y tecnologías de salud hace unas 2 o 3 años, y que se metió en esta coalición de COVAX para identificar los desarrollos de vacunas más prometedores. Se han identificado 9 desarrollos de vacunas, uno de los cuales es el de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, pero no conocemos con detalle cuáles son los 8 otros proyectos de vacunas que se están impulsando. Y el Fondo Rotatorio de la Organización Mundial de la Salud, que es la forma como la América Latina ha comprado sus vacunas tradicionalmente a través de una agregación de la demanda y una compra centralizada. Colombia participa del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y con esa estrategia ha logrado precios bajos de compra de vacunas. El tema es que COVAX, que esa es la estrategia multilateral de Colombia para el acceso a las vacunas, tiene 2 diferentes mecanismos para facilitar el acceso a las vacunas de COVID-19. Una para los países de renta media alta, que se llama COVAX Facility, que en realidad es un fondo de capital de riesgo porque le están pidiendo a los países que entreguen una plata anticipada. Colombia hace parte de eso. Le están diciendo, denos esta plata para poder ensayar, meterle plata a los desarrollos y ensayar las vacunas. Y hay otro que se llama Gavi COVAX AMC, que es un acuerdo anticipado de compromiso anticipado de acceso al mercado, que es para los países más pobres. Es cierto que este mecanismo que está liderando la OMS, que se llama COVAX, a través de estas 2 estrategias de negociación, es el único acuerdo de colaboración y tal vez ningún gobierno podrá marginarse de ese acuerdo, porque es el único que está solidarizándose con los países de más bajo ingreso.
pero dense cuenta que hay muchas cosas aquí que son cuestionables en términos de transparencia y en términos de compromiso de recursos públicos. El segundo elemento de la estrategia de Colombia es adelantar acuerdos bilaterales y negociaciones con diferentes empresas. Hasta ahora sabemos que han adelantado conversaciones con Pfizer, AstraZeneca, y a través de un derecho de petición que hemos movilizado con diferentes personalidades que hacen control político, nos hemos enterado que hay otros acuerdos, pero no sabemos los alcances ni los criterios de esas conversaciones porque el país ha decidido que son confidenciales. El documento que estamos suscribiendo con De Justicia, estamos ahí sugiriendo que posiblemente no es legal y habría que discutir profundamente si la confidencialidad es una herramienta que pudiera un país estar tomando para negociar un asunto tan delicado como el que estamos hablando. Nosotros estamos como ciudadanos aceptando que se definan cosas muy fuertes sobre nuestra vida personal, individual y sobre nuestro futuro. Hemos asumido, aún con todas las dificultades, que esas decisiones se tomen por encima de las libertades individuales y democráticas, el confinamiento, las restricciones a los mayores de 65 años, los problemas de empleo y de ingreso. Y sin embargo nos están pidiendo que a puerta cerrada se decida el asunto más importante sobre nuestra supervivencia en tiempos de pandemia en este momento. Es muy complejo esto, creo que este elemento es el elemento más fuerte de discusión. Además, Colombia ha dicho que tiene un comité de negociación en el que están los líderes de las entidades oficiales y los funcionarios públicos del INVIMA, el Instituto Nacional de Salud y otras entidades. El INVIMA tendría que ser protegido en su autonomía e independencia y no debería estar presionado por ninguno de los acuerdos que se están haciendo, porque el INVIMA debe representar el interés general y la autonomía en la revisión de todos los datos de cada una de estas vacunas que hoy no sabemos si funcionan o no, ninguna. Ayer o antier se anunció que Gabriel Carrasquilla va a liderar una coalición con el sector privado para asegurar las dosis requeridas en Colombia. Se está hablando de que se va a inmunizar cerca de 6 o 14 millones de colombianos. Y entendemos que lo que están haciendo es un fondo común para evitar que después de que esos pagos anticipados con recursos públicos pudieran generar a los funcionarios que lo firmen problemas legales posteriores, así que van a intentar hacer un fondo privado. Pero ese fondo privado y ese acercamiento pareciera que no incorpora elementos sobre la producción y la distribución de vacunas. No hay un diagnóstico en el país de las capacidades de producción y distribución, y el ministro de Salud ha dicho dos cosas que nosotros quisiéramos entender y aún no sabemos en qué consiste. La primera es que no, digamos, renunciaron y han dicho que no hay capacidades de producción en Colombia de las vacunas. Y eso no se puede decir sin un diagnóstico explícito. No se puede decir que sí, pero tampoco se puede decir que no. ¿Qué pasa con la capacidad instalada del Instituto Nacional de Salud? ¿Qué pasa con la capacidad instalada de ECOL? ¿Qué pasa con los laboratorios farmacéuticos que están haciendo llenado y distribución de biológicos? Colombia no tiene ninguna oportunidad de insertarse en la cadena productiva global para cumplir algún rol y jugar fuerte, distinto, a ser un receptor pasivo de estas presiones. Esa es la primera. Y la segunda cosa que dijo el gobierno nacional es que la forma como está negociando es la incorporación del país en los ensayos clínicos, es decir, con humanos voluntarios dentro de las investigaciones que se están adelantando, posiblemente con Pfizer, con China, con otros países, para tener prioridad posterior en el acceso a las vacunas. Eso a nosotros, y el documento así lo dice, consideramos que es un elemento muy complicado porque tiene unas implicaciones éticas fuertes, es decir, vamos a participar con humanos voluntarios en los ensayos a condición de entrar primero en la distribución de las vacunas. ¿Y qué pasa con Bolivia? ¿Y qué pasa con las comunidades indígenas de Perú? ¿Y qué pasa con nuestras comunidades que no están representadas en esos ensayos? Estos asuntos son asuntos que tendríamos que discutir fuertemente. Recordemos que estamos hablando de 80.000 a 100.000 millones de dosis de vacuna que pudieran ser requeridos. El marco de repartición global que está estableciendo la OMS dice que este es el volumen de dosis que tenemos que conseguir, y la verdad es que
ni India, ni China, ni Rusia juntas pudieran garantizar una producción de esta naturaleza. Está jugando ya Brasil y Argentina. Hoy nos dijeron que ellos van a participar en la producción de un par de las vacunas, y me niego a aceptar que Colombia decida marginarse sin saber si posiblemente pueda jugar algún rol. Este es el plan de acceso a la distribución que está proponiendo la OMS. A los países ricos y pobres se les daría el 3% de las primeras dosis para los trabajadores de la salud. En la segunda etapa se recibirían el 17% restante, porque estamos hablando de que a través de COVAX se logre un 20% del total de las dosis requeridas. Y en una tercera etapa, los países podrían acceder a más del 20%. Y bueno, y si a través de COVAX, el mecanismo multilateral, vamos a acceder al 20% de las dosis, ¿cómo vamos a lograr el otro 80%? ¿Con qué criterios? ¿En qué condiciones? Nada de esto está claro. Lo cierto es que esto va a costarnos a nosotros un volumen del presupuesto alto. Si pagáramos los precios que Pfizer está diciendo, que son $40 las 2 dosis, esto significaría pagar 2 veces todo lo que nos gastamos anualmente en el plan de inmunizaciones. Si pagamos lo que vale una tecnología clásica, virus atenuado como la de los chinos, una vacuna de esas no cuesta más de $3. Ninguno ha dicho que estos sean los precios, pero esos son los escenarios que nosotros hemos construido en un documento que está públicamente disponible. Y eso sería 5% del total del plan ampliado de inmunización, pensando solamente en 6 millones de personas a vacunar. Pero si el ministerio ha dicho que son 14 millones, ¿cuánta plata va a ser? ¿Cuáles son los escenarios de presupuesto? Esto pudiera exceder los 2 billones de pesos en Colombia. Al final, en realidad, el punto no es si las vacunas son efectivas o no, que tendría que garantizarse todo lo que acabamos de decir. Incluso no es cuántas va a comprar Colombia, sino qué tan rápido van a llegar y en qué condiciones se está negociando la entrega. Nosotros, el Centro de Pensamiento y el grupo con el que trabajamos, decimos que no deberíamos renunciar a una capacidad de producción. Yo quisiera decir que a partir de las charlas que hemos tenido con Marcela, con el senador Robledo, con otros senadores, con organizaciones de la sociedad civil de diferente naturaleza, creemos que debemos construir una plataforma de discusión nacional de estos asuntos, en donde la voz de la comunidad científica y académica cumpla un rol, en donde también participe la industria pública y privada para saber cuál es su rol en este debate, y que construyamos un movimiento ciudadano que también incorpore la mirada de la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un grato compartir con Claudia y con Marcela, y estar en la Universidad de Antioquia para mí es reconfortante. Mil gracias. Bueno, empecemos diciendo empecemos como con una frase de cajón sobre esto de esta pandemia, ¿no? Nadie estaba preparado, realmente nadie estaba preparado, en el sentido en que no hay pues medicamentos de uso específico para atenderla, y bueno, sabemos todos que tampoco hay vacuna. Yo hago un poco esta ironía, me siento como en la Edad Media, ¿no? Sí, a pesar de los tantísimos desarrollos de todo orden de los últimos tiempos desde la Revolución Industrial, lo cierto es que a rato me siento como en la Edad Media, porque la línea es: no se deje contagiar, no se deje contagiar, ¿sí? Porque si se contagia, corre el riesgo de terminar supremamente mal. Agrego esto también como para ir empezando, ¿no? El mundo estaba realmente bien, entre comillas, bien preparado para esta pandemia, porque todos sabemos que por la velocidad de las comunicaciones de hoy, los grandes movimientos de personas, pues las pandemias se pueden dar con cierta facilidad. Incluso, en cierto sentido, lo sorprendente es que no hubiera ocurrido antes. Yo les cuento esto: hace unos años la FAO y una serie de países crearon unos silos profundísimos en algún país del norte de Europa para guardar semillas. Millones de especies de semillas se guardaron allí. Dicen ellos que para precaver cualquier catástrofe que pudiera, digamos, causar un problema de abastecimiento alimentario a escala global de proporciones mayúsculas, ¿no? Entonces hablaron de la posibilidad de, por ejemplo, estallidos de volcanes, de guerras, y hablaron de pandemias referida a la producción de alimentos.
Yo diría que esta es como la primera, pero no me sorprendería que hubiera más, o no me sorprendería, no. Creo que podemos tener la certeza de que con los terremotos, lo que uno no sabe es cuándo llegan, pero que llegan, llegan. Esa es una primera cosa que quería señalar. Lo otro es esto, que ya se ha dicho, pero que lo voy a insistir, ¿no? Que es la grandísima dificultad que tiene este problema. Repito, por la insuficiencia que tenemos de vacunas y medicamentos, pero además por los gravísimos problemas sociales y la cantidad de incertidumbres que hay. Es que es bien difícil precisar cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en que aparezca una vacuna que sea realmente efectiva? ¿Cuál va a ser su verdadero grado de eficacia? ¿Quién la va a crear? ¿Quiénes la van a producir y en dónde se va a producir esa vacuna? ¿Cuánto tiempo pasará en cubrir el número suficiente de la población para crear algún grado de inmunidad de ese tipo? ¿Va a ser gratuita su distribución? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuáles serán las ganancias? ¿Quién la pagará y en qué orden se distribuirá? Como vemos, pues, y podríamos decir más cosas, estamos ante una cantidad descomunal de incertidumbres y cualquier error o mala decisión que se tome en cualquiera de estos aspectos puede ser puede crear complicaciones supremamente grandes. Pero me voy a detener además sobre un aspecto que es clave, que es lo que finalmente mueve a mucha gente en este asunto, distinta de nosotros. ¿Cuántas van a ser las ganancias de este negocio? Porque así moleste decirlo, esto también es un gran negocio y así lo están enfocando muchos. Si suponemos que hay que vacunar, por decir algún número, la mitad de la población del mundo, ¿sí? Y suponemos que puede haber una ganancia de $10 por vacuna, a lo que alguien podría aspirar. Estamos hablando de utilidades del orden de 45.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares de utilidades que se pueden mover por encima en torno a este negocio. Más o menos, pero bueno, cualquier cifra es astronómica. Y entonces la gran disputa global, más que una disputa sobre salud, en esto hay que ser franco, así pueda molestar, la gran disputa global es qué empresas y qué asociados a esas empresas se van a quedar con esas ganancias y en qué países, porque aquí entonces también ha aparecido una guerra de las potencias, que tiene que ver pues vinculado a este asunto de las utilidades, al estímulo que esto le genera a su desarrollo científico y tecnológico, y claro, los grandes poderes políticos que se mueven detrás de esto. Entonces, anoche preparando esto, recordaba una frase de un economista inglés del siglo XIX, el señor Dunning, que decía que en los negocios con el 10% se pueden hacer buenos negocios, con el 20% de utilidad también, al 50%, al 100% de entusiasmo, y concluía diciendo, con el 100% de ganancia, no hay crimen que no se atrevan a cometer aún a riesgo del cadalso. Y en esos días daba el ejemplo del contrabando. Hoy podemos decir a riesgo del cadalso, como ocurre con el narcotráfico, que al final, desposeído de todo lo que se le quiere agregar, es un negocio lo que lo mueve. Entonces, este es un factor súper clave en el análisis para saber dónde estamos parados. Y agregar esto, los niveles de corrupción a escala global son pavorosos. George Soros, un banquero norteamericano muy reconocido, dice que el capital financiero, que es el tipo de capital que controla el mundo, no es un capital, no es que sea inmoral, sino que es amoral. No es que no tenga una buena moral, sino que no tiene moral. Y que en los negocios, concluye diciendo después de un análisis, los inescrupulosos aparecen en la cumbre. Entonces, detrás de todo este asunto económico y político, porque estoy haciendo una especie de análisis político sobre esto, pues hay una gran batalla global, que aquí se ha expresado con claridad por parte de Marcela y por Claudia. Bueno, ¿cómo se va a atender esta crisis? Y hay dos grandes posiciones, como negocios o como bienes públicos. O sea, este tema de las vacunas, ¿cuál va a ser el enfoque con el que lo vamos a asumir? Si es como negocios, entonces las ganancias están al mando y eso supedita absolutamente todo. Si es como bienes públicos, no es que no se reconozcan las realidades de la economía y los costos y ese tipo de cosas, pero definitivamente el criterio que opera es un criterio diferente. Entonces, este que es, digamos, el debate concreto y que cruza a las organizaciones internacionales y a la OMS y a COVAX y a todo y al gobierno de Duque, ni se diga, entonces amerita que lo miremos con algún detalle, porque
digamos que quienes esgrimen que es el negocio lo único, el factor determinante, entonces dicen, es que de otra manera no se generan las tecnologías ni los servicios que se necesitan para poder atender este asunto. Y entonces, con eso esgrimen toda la defensa del sistema de patentes, al que me voy a referir en un momento, ¿sí? Pero ellos desconocen dos realidades que nosotros debemos plantear con claridad y que se están planteando con claridad. Primero, no estamos ante una emergencia que no se había vivido nunca y que nadie sabe todavía a dónde va a parar este globo. O sea, si uno es optimista, bueno, ojalá tengamos en un tiempo prudencial vacunas y medicamentos que nos permitan atender esto con algún grado de seriedad, pero aquí puede suceder que eso no sea lo que suceda y puede suceder que vengan otros problemas semejantes a estos de distinto tipo. Entonces, me voy a tener un poco sobre la teoría del sistema de patentes para cuestionarla y mostrar que esa no es la mejor manera de atender esto, ni debería ser la única manera. Así pueda mantenerse algún grado de su funcionamiento. ¿Qué es lo que es la patente? La patente es una palabra como elegante para establecer monopolio. O sea, uno consigue una patente para una vacuna y lo que la patente le da es un derecho al monopolio por lo menos 20 años sin contar las maniobras. ¿Monopolio qué quiere decir? Que no hay competencia. ¿Monopolio qué quiere decir? Que es abuso de los precios, porque el monopolista puede poner el precio que se le antoje sin ninguna consideración distinta sobre su producto. O sea, lo único que lo limita en el alza de ese precio son ciertas consideraciones de mercado, ¿sí? También, también vinculadas al tema de la ganancia. Patente es igual a negar el acceso o hacerlo supremamente difícil. Y ojo con esto, que es una contradicción, la contradicción a mi juicio en últimas de fondo con el sistema de patentes. Es que el monopolio es la contención del progreso técnico. O sea, en la medida en que se tiene el monopolio, el progreso técnico se afecta porque en muy buena medida el progreso técnico está dado en condiciones como las que estamos por condiciones de competencia, por condiciones de competencia. Y no olvidemos esto, el progreso técnico es la base de todo progreso de todos los tipos que podamos tener los seres humanos. O sea, que aquí estamos en un pleito, digamos, teórico y conceptual muy profundo, y con esta globalización ni se diga, porque entonces ya no son solo los monopolios nacionales que puedan aparecer, sino los monopolios globales. Y miren, yo les pongo un ejemplo de cómo sí es verdad que esto contiene el progreso técnico, estos monopolios. En Estados Unidos, para poner un ejemplo en cualquier país desarrollado, ese monopolio, no hay que negar que algo les estimula su progreso técnico, ¿sí? Porque mueve recursos hacia ese sector y genera pues desarrollo, eso es fácil de entenderlo. Pero ¿cómo opera en el mundo de la globalización la patente que saque Pfizer o cualquiera en Estados Unidos o en cualquier parte? ¿Cómo opera en Colombia? ¿También estimula el progreso técnico en Colombia o lo destruye? ¿También lo estimula o lo destruye? Es absolutamente demostrado en todos estos debates que venimos teniendo en torno a los TLCs, que uno de los problemas más graves que tienen los TLCs es que agrarizan a estos países, si bien nos va, o los mineralizan. O sea, nos excluyen por completo, ¿sí? A partir del gran poder del monopolio de las transnacionales, y las patentes en eso juegan un papel descomunal, nos sacan del progreso técnico. O sea, en los días de la corona española, si alguien sembraba algo en América que no, o producía algo en América que estaba prohibido hacerlo, le llegaban las tropas del rey y lo metían a la cárcel. Si usted, por ejemplo, producía aceite de oliva en Villa de Leyva. Ahora eso no se necesita, ahora son las normas económicas, incluido el sistema de patentes, es poderosísimo en eso, ¿sí? El instrumento mediante el cual sacan a países enteros de este asunto. Recordemos que todos los países que se han desarrollado, sobre todo los que llegaron después de Inglaterra, se han desarrollado copiando, imitando los desarrollos científicos y tecnológicos de otros. Eso fue lo que hizo Japón después de la guerra, eso es lo que hace todavía hoy China. Entonces, este tema es un tema, repito, crucial, porque detrás de esto está todo el progreso de la humanidad. Ahora, cuando uno observa que buena parte de ese sistema de patentes, lo mencionó Claudia,
está montado sobre los inmensos subsidios o recursos del Estado puestos en beneficio de las grandes farmacéuticas, de las llamadas Big Pharma. Entonces puede entender, perdón, puede entender que hay otras posibilidades para financiar esos desarrollos científicos distinto del monopolio como se viene manejando este asunto. Ahora, ¿cuál es la situación de Colombia? Yo diría que la situación de Colombia no puede ser la peor. Estamos en el peor de los mundos, precisamente por nuestro inmenso subdesarrollo científico y tecnológico, del cual se derivan todos nuestros demás problemas. Entonces, ¿qué tenemos? Un subdesarrollo económico impresionante, gran desempleo, gran informalidad, gran pobreza, o sea, dificultades sociales para hacer de la mejor manera, digamos, reducir los riesgos de la mejor manera. Hasta las cifras nos dicen que aquí la gente más que morirse del coronavirus está muriendo de pobre y de desempleada. Un sistema de salud diseñado con esta misma lógica de las patentes, que es que lo único que importa es la ganancia, lo demás puede desconsiderarse, que somete a los pacientes, somete a los trabajadores de la salud, somete incluso a las propias IPS privadas y ni se diga que a las públicas. Y además aquí lo montaron con un grado de extremismo repugnante, ¿no? Es que ni siquiera tuvieron la consideración de decir, bueno, pero mantengamos una red pública hospitalaria que en algo compense, sobre todo en el caso de una emergencia, este sistema de salud tan deformado como se está creando. Bueno, y hoy lo estamos viendo. Si uno compara las condiciones, digamos, de acceso a la salud de todo Colombia, pues lo que va a encontrar es que hay unos que tenemos este nivel de acceso y otros y otros y otros. Y más abajo las poblaciones más apartadas prácticamente no tienen ninguno. Y un factor que ha enfatizado Claudia, también lo quiero enfatizar, es cómo al país lo sacaron particularmente de la producción de vacunas y de los principales desarrollos científicos tecnológicos en el tema de los medicamentos, porque lo que nos impusieron fue someter la industria y el desarrollo nacional a lo que permitan las condiciones de la globalización, que en muy buena medida están montadas para que nosotros nos ganemos la vida en el mundo produciendo bienes mineros o materias primas agrícolas, y a ellos con esa plata les compramos, bueno, y la deuda externa y otras cosas, les compramos todos los bienes manufacturados, todos los bienes de alta complejidad. Y entonces hoy estamos en Colombia en esta situación. Yo comparto la idea de que hay que luchar para que Colombia se introduzca de alguna manera en este fenómeno científico y tecnológico que hay en la producción de las vacunas, pero lo cierto es que estamos en una condición de inferioridad, por ejemplo a México, por ejemplo a Brasil, por ejemplo a Argentina, países donde algo mantuvieron de su desarrollo industrial y su progreso científico y tecnológico. Terminemos hablando un poco de esto. Bueno, ¿qué es lo que está planteando Duque? ¿Cuál es la situación? Bueno, es evidente, no solo por esto, sino por otras razones, que si hay alguien, digamos, de un grado de sumisión espantoso a todos los designios que le vengan del exterior, particularmente a los de Washington y el gobierno de Trump, es Iván Duque, ¿no? Yo en este momento estoy haciendo un debate en contra de 3 nuevos TLCs que le están imponiendo a Colombia, y eso que Duque prometió solemnemente en los días de las elecciones que no habría más TLCs. Bueno, ayer se consolidó uno con Israel, y Israel es en buena medida un portaaviones de los desarrollos europeos, ¿sí? Avanza uno con el Reino Unido y están por firmar uno ultraleonino con Japón. Todo eso es sinónimo ¿de qué? De su desarrollo científico y tecnológico. Todo eso es sinónimo de que los colombianos tendremos que vivir de lo que podamos, de los dólares que nos podamos conseguir en minería o en un par de materias primas agrícolas muy escasas por lo demás, porque hasta el agro nos lo han quitado. Estamos importando 14 millones de toneladas de productos agrícolas. Ese es el enfoque fundamental de Duque. O sea, Duque también está mandando un mensaje. No es verdad que por lo menos en Colombia, y yo creo que en el resto del mundo, la pandemia fuera a conducir a cambios importantes en la mentalidad de los gobernantes. Una catástrofe como esta, pues da para pensar, bueno, pero reaccionemos, miren, este mundo es mucho más complejo de lo que se decía, etcétera, etcétera. No, pero yo creo que a estas alturas ya está claro que no van a hacer absolutamente ninguna modificación. Y por eso son capaces de empezar este problema que es mayúsculo, ya hemos visto, con un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, que es en últimas un acuerdo de confidencialidad con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, es Duque y sus amigos
asumiendo que serán vagón de cola de cualquier cosa que decidan las grandes potencias hacer, o particularmente Estados Unidos, porque aquí la competencia entre ellas es muy grande. Acuerdo de confidencialidad. ¿Qué quiere decir acuerdo de confidencialidad? Que aquí es el país de los vivos y el de los bobos. Entonces los vivos son parte de la confidencialidad, o sea que para ellos no es confidencial el acuerdo, y los demás somos como los bobos que no sabemos ni qué es lo que está pasando, pero sí somos los que al final tenemos que pagar cualquier cosa que se decida, no solo en plata, sino en salud y en cualquier situación que nos terminen imponiendo. O sea, la alta burocracia del Estado conoce los detalles del pacto de confidencialidad. La alta burocracia de las transnacionales también conoce los detalles del pacto del acuerdo de confidencialidad, y todos los intermediarios y comisionistas criollos, con toda la corrupción que eso suele comportar, conocen y manejan los detalles del pacto de confidencialidad y participan en su redacción. Los que no participan son los demás colombianos. Esta es de las cosas más escandalosas que yo haya oído decir en muchísimo tiempo. Inclusive mencionemos una cosa que también ya se mencionó. Está bien estar en el COVAX, pero es evidente que el COVAX, como le sucede a la OMC, está muy signada por los grandes poderes de las transnacionales y de las grandes potencias, que son las defensoras del sistema de patentes y todo lo que de allí se deriva de signo negativo. Juegan con el sistema de patentes, juegan con todos esos criterios y la opacidad que llaman de la información, todo eso está allí presente. Inclusive se mencionó también que en parte eso funcione como un fondo de capital de riesgo, o sea, estamos hablando de finalmente otro negocio financiero. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Y con esto voy a concluir. ¿Qué debemos hacer nosotros los que no estamos en el negocio de la salud, sino que entendemos la salud como un bien público que se debe prestar en las mejores características? Y estoy explícito en señalar esto. Mi debate es dentro de la economía de mercado. Pero aquí sí hay un debate que hay que hacer. Es que hay dos tipos de economías de mercado. Las de los países desarrollados, de gran avance científico-técnico, de altos salarios, de altos estándares de nivel de vida, de civilización y de progreso, así tengan muchos otros problemas. Y el otro tipo de países desarrollados es del corte de Colombia. Bueno, y unos que están más mal de Colombia, que somos el capitalismo, la economía del mercado, de la miseria, de la pobreza, del atraso, de la corrupción, de la violencia, porque esa es, digamos, el rol que nos han impuesto en la división internacional del trabajo. ¿Qué debemos hacer? Concluyo diciendo esto. Yo creo que es evidente que tenemos que asumir una actitud de resistencia a esto, de lucha frente a esto, porque lo que está pasando es demasiado grave y está tremendamente mal enfocado. Pues hay muchas cosas que ya se han mencionado, yo no las voy a detallar, pero debe ser las vacunas como bien público, libres de patentes, el manejo público y transparente de la plata pública, que se cae de su peso, criterios de solidaridad internacional con otros países semejantes a nosotros con los que podamos actuar coordinadamente, el rigor absoluto en la investigación y en la comprobación de esto, porque aquí pueden terminar apareciendo fraudes absolutamente descomunales en medio de los afanes, ¿cierto? Criterios democráticos de acceso, porque eso hay una discusión, bueno, si les va a llegar a todos o cómo va a llegar o a quiénes, etcétera, qué va a pasar con eso, las prioridades de la distribución de esa vacuna, el fortalecimiento del sistema de salud. El sistema de salud colombiano necesita modificaciones de fondo, y el tema del desarrollo científico técnico, el tema de participar industrialmente en estos procesos de los medicamentos. Esto, por último, digo que esto va para largo, esta lucha no va a terminar pronto, esto falta ver cuántas complejidades van a salir. Y entonces, para poder lograr ideas como estas, y Claudia y todo su grupo vienen haciendo un trabajo bastante, han sistematizado mucho sobre eso, lo mismo Marcela, yo creo que ahí hay avances grandes, yo creo que hay, digamos, conocimiento suficiente para presentar, yo incluso no diría que una posición de oposición al gobierno, pero por lo menos independiente, ¿cierto? Es decir, que nos escuchemos, pero en condiciones de independencia. Ellos tienen unas ideas, nosotros tenemos otras. Que entraron unos privados en asocio con el gobierno a esto, bueno, pues que también participen. Defiendo la idea de aprovechar esto para hacer más desarrollo público y privado en el mundo de las vacunas y de los medicamentos. Pero todo esto que estamos planteando, el problema es si ganamos el peso específico para ser realmente interlocutores o no. Aquí no basta con la sabiduría y con el conocimiento. O sea, si nosotros no tenemos una fuerza
no podemos incidir en lo que se está planteando, quedamos excluidos por definición. Sí, me gusta mucho la idea de crear una plataforma, algún tipo de organización de la sociedad civil. Yo como senador y como político, digamos, lo que haría sería pues poner mi granito de arena y colaborar y respaldar, etcétera, y ayudar en todo lo que se pueda, pero este tiene que ser más un ejercicio de organizaciones democráticas, gremiales, ciudadanas, etcétera, que sean capaces de unirse sin perder sus naturalezas, unirse para poder ganar el peso específico que se necesita en torno a este tema. Dejando claro que no es una organización política, debe dejar claro también que cualquier sector político o pensamiento político o vinculación política también es bienvenida, porque lo que se trata es de abrir esto lo más que podamos. Yo diría toda la academia, sí, todas las organizaciones gremiales, democráticas, médicas, personal de enfermería, lo que sea, ¿cierto? Sí, puntos de vista distintos, toda una cosa supremamente amplia en torno a un programa el más específico que se pueda y unos criterios para tomar decisiones y para actuar. Cuenten que con lo que yo pueda y mi equipo pueda colaborar en este tipo de esfuerzos, pues ahí estamos con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Pues habían unas preguntas que yo creo que luego con las presentaciones de Claudia y de Jorge se aclararon algunas de ellas sobre, por ejemplo, si teníamos resultados específicos de eficacia. Realmente es que los estudios de fase 3 no se han concluido, que son donde la prueba de eficacia o de efectividad de las vacunas es importante establecerla. O sea, todavía no los tenemos. Preguntaba sobre la ética de que si es viable pues usar una vacuna sin tener estudios fase 3, pues por supuesto que no. Eso es toda la ampolla que levanta todo esto que está haciendo Rusia, de empezar a probar una vacuna o a usarla cuando apenas están en una fase 1 de los ensayos clínicos. Por supuesto, como mencionaban Claudia y Jorge, el lío con esto además es que termine en el mercado una vacuna que sea un fraude o que no, pues por supuesto que fracture todas las leyes y todos los acuerdos que en ética de la investigación hemos tenido los epidemiólogos, digamos, o los que trabajamos en este mundo de la medicina y de probar tratamientos. También pregunta que si el virus ha cambiado, que si el virus está mutando, que si la vacuna sigue siendo efectiva. No, sería una cosa muy parecida con lo que pasa con influenza estacional, que hay que estar todo el tiempo sacando la vacuna del año con los serotipos que van a estar como prevalentes o que van a estar circulando, y habría que tener siempre vacunas nuevas todo el tiempo, que era uno de los criterios que les decía, lo que baja como el impacto o el valor social de la vacuna. Y preguntaba una cosa pues muy importante sobre digamos la de ética, la confiabilidad en todo este contexto del valor geopolítico y financiero que se le está dando a la vacuna, que yo por supuesto con las presentaciones de Claudia y de Jorge eso queda muy claro. Efectivamente nos estamos enfrentando a una cantidad de incertidumbres, de falta de transparencia en todos estos procesos, de no saber técnicamente qué es lo que sucede ahí, en un afán por un negocio que es más o menos de 7.700 millones de personas en el mundo. Siempre hay un debate muy grande sobre esto del altruismo, y realmente altruismo, el que están moviendo se pone una plata para comprarles vacunas a los pobres, pero lo que se está exigiendo es, venga, es que esto es una situación particular de grandes dimensiones, necesitamos soluciones de grandes dimensiones, una vacuna que no esté patentada, que se libere cómo se hace, que se pueda producir masivamente en muchas partes del mundo para que no se afecte la distribución, porque digamos que tenemos una que sea efectiva y se puede producir, pero ¿cuál es la capacidad de que todas las personas en este planeta tengan la misma oportunidad de acceder a las vacunas? O si no, lo que nos van a poner es hacer fila, y por supuesto los países que tienen menos recursos y las personas que tienen menos recursos individualmente dentro de esos países van a quedar en la cola, y nosotros vamos a estar en una conducta y en una forma de acceso a los medicamentos, a los tratamientos y a las vacunas casi genocida, que va a ser definido por el nivel de ingresos. Entonces, yo sí creo muy importante esto de la plataforma, con Claudia, unirnos con estas organizaciones. Yo creo que nosotros como epidemiólogos clínicos, pues que es fundamentalmente este grupo, es muy importante, pues, y con los epidemiólogos que hay en la universidad, con los médicos, con todos los profesionales, importante estar en esta plataforma y tratar de generar toda la opinión pública para que este tema se mueva, para que sea transparente, para que la negociación que hace el gobierno sea transparente, para exigir que la vacuna sea un bien público disponible para todos.
Hay un tema, una frase, la primera diapositiva mejor que puso Claudia, que tiene que ver con el atajo en la producción de vacunas, pero que nosotros en el grupo de epidemiología clínica en estas actividades hemos cuestionado muchísimo en lo que tiene que ver con la prueba de medicamentos y que ahora es aplicable a las vacunas, porque en este desespero de los médicos por tener tratamientos eficaces, se han brincado las fases en el desarrollo de los medicamentos y es más, ni siquiera hacen investigación. Esto mismo está pasando en el caso de las vacunas. En la revisión que hiciste, ¿qué encontraste frente realmente a eficacia protectora de estas vacunas? Porque una cosa es decir que producen estas vacunas una respuesta inmune contra el virus en quienes son vacunados, pero otra cosa muy distinta es que esa respuesta inmune o esa inmunogenicidad que se produce en los vacunados sí sea una eficacia protectora, y ahí es donde entra uno a los grandes cuestionamientos con la vacuna rusa. ¿Qué encontraste sobre realmente eficacia protectora en estos estudios ya fase 3 o fase 2 avanzados que han realizado? Los fase 2, que son los que se han publicado hasta ahora, la información es, como decimos nosotros, mucho desenlace subrogado, sí, mucha cosa ya de mirar celularmente, si hubo reacción, si hubo respuesta inmune, si fue medida por células T, pero realmente, Héctor Iván, hay esa es parte de la oscuridad de todo el proceso, que científicamente no está claro cuál está siendo la efectividad de las vacunas. No podría contestarte, creo que casi nadie en el mundo podría contestarte en este momento cuál es la efectividad de lo que se ha probado, con una dificultad adicional que como se han hecho en tiempo récord, tampoco se puede saber por cuánto tiempo se mantiene esa respuesta inmune que está generando la vacuna. No sabemos si es por un mes o por 2 meses o por 6 meses, porque es que todo se ha hecho en un periodo de tiempo muy, muy estrecho. Entonces, eso hace parte de la oscuridad, saltarse además las etapas, hacerlo de cualquier manera, sin saber exactamente cuál es esa eficacia que está saliendo de esos estudios, incluso los que han salido publicados, que hay en New England, en Lancet también, en esas publicaciones, eso no queda claro, puro desenlace subrogado, que dice que sí, que hubo una reacción inmune, que hubo una respuesta inmune, pero muy, muy escasamente medida de qué dimensiones. Cierto, lo que se ha publicado es fase 1, fase 2, sobre todo de la vacuna china y de la de AstraZeneca. Se probaron entre 600 y 1.000 individuos, y lo que ellos dicen es que se logró cierta capacidad inmunogénica, pero no determinan en qué condiciones ni qué características, si es sobre los linfocitos T, si no es sobre los linfocitos T, ni tampoco en la duración de eso, pues porque además fueron estudios cortos, fase 1, fase 2. Lo que yo sí quisiera destacar acá es que los desenlaces en los cuales las agencias sanitarias, cuando terminen estos estudios, de estas 7 o las que terminen fase 3, la OMS ha establecido que los desenlaces en los cuales se tendría que evaluar esa capacidad del 50 o del 70% son los siguientes. 1, evitar el contagio, es decir, que los voluntarios que estuvieron ahí, aun cuando se expongan al virus o a personas contagiadas, no se contagien. El segundo, garantizar que no se desarrolla la enfermedad, los síntomas, o evitar el desarrollo de formas severas de las mismas, es decir, que los síntomas no requieran hospitalización ni UCI. O bien producir cero conversión, es decir, que habiendo tenido títulos positivos del virus, se haya, digamos, cero convertido, es decir, que en una prueba posterior, en un análisis posterior, la persona que haya participado en el ensayo ya no presente títulos del virus. Entonces, esos desenlaces son los que tendría que evaluar la agencia sanitaria, además de la duración de la inmunidad, ¿no? Que entre más corto sea el ensayo fase 3, menos vamos a saber lo de las dosis. Por ahora se está hablando de 2 dosis, pero con esas duraciones que tenemos, las dosis que se están sugiriendo es una de inicio y a los 21 días una de refuerzo. Pero si el seguimiento va a ser menos de 3 meses, no vamos a saber cuánto es la duración, y entonces ahí sí que estaríamos en un problema gravísimo, gastando un poco de plata
inoculando a un poco de gente o chuzando, como decimos, a un poco de gente, y que la inmunidad incluso se pierda después de esos 3 meses. Bueno, primero agradecerles este evento y obviamente decir que coincido en todo lo que han planteado hasta ahora. Es evidente que la salud, desde como la miremos, como intervención, como prevención, como educación, es un potentísimo instrumento de dominación, y eso ha funcionado así históricamente. Eso es una constante histórica. Entonces, todos los llamados a que seamos un colectivo, una plataforma, un equipo de trabajo que lleve la academia y que lleve el modelo de la investigación científica a esta aproximación es un llamado que obviamente tenemos que seguir todos, pero en particular mi preocupación más grande es este asunto de cómo vamos a suponer o cómo vamos a creer que una vacuna realmente sirve para algo, porque yo siento que en las vacunas estamos viviendo y vamos a repetir todos los errores que se han cometido a partir del apresuramiento para suponer que algunos tratamientos sirven de algo, o para suponer que algunas pruebas diagnósticas realmente nos sirven para identificar a los individuos con la enfermedad. Aquí el asunto está tomando un cariz muchísimo peor, porque es que aquí, además de las falsas expectativas, lo que está en juego son millones de dólares y de recursos en salud. Y acá es donde es fundamental ese concepto de cómo estimamos realmente la eficacia. Miren lo que acaba de decir Claudia, por ejemplo. Uno de los desenlaces que se consideran válidos es seroconversión. Y ni siquiera tenemos seguro de que la seroconversión realmente proteja a la gente de tener la infección, o sea, capaz de conferirle formas más leves de la infección. Entonces, el apresuramiento nos va a llevar, aún con resultados de estudios. Recuerden que la diferencia que hay entre fase 2 y fase 3 en cualquier tipo de intervención terapéutica que empleemos es muy grande. Tenemos muchos ejemplos en la literatura científica, no solamente de que los estudios de fase 3 no demostraron las aparentes ventajas del estudio de fase 2, sino que mostraron incluso efectos adversos en la población. Entonces, si traspasamos esa historia de las intervenciones farmacéuticas, donde hay mucha más experiencia, y la llevamos al fenómeno de la inmunología y de las vacunas, donde tenemos mucha menos experiencia, el riesgo es grandísimo. El riesgo es grandísimo porque aquí podemos estar haciendo, tal y como lo mencionó Claudia al principio, mucho más daño que bien. Además, gastando plata para hacer daño. Si no tenemos un estudio clínico de la suficiente importancia, de la suficiente magnitud, de la suficiente validez, para tener la tranquilidad de que en un número significativo de individuos el uso de la vacuna X realmente reduce lo que nos interesa, reduce la necesidad de que la gente se hospitalice por lo menos, y que si de todas maneras se tienen que hospitalizar, por lo menos que me reduzca la mortalidad. Es decir, para lo que esperamos que sirvan de algo las vacunas, ahí es donde yo siento que vamos demasiado rápido y ya estamos hasta comprando por adelantado vacunas de las que no tenemos ni idea qué van a hacer, qué van a decir para la gente en términos clínicos. Muchas gracias. Las grandes dudas siguen ahí. Nosotros estamos corriendo por una vacuna, pero muchas de las preguntas sobre la evolución natural de la enfermedad y sobre las características y el comportamiento de la enfermedad no la tenemos clara. Entonces estamos en un lío duro. Estamos en un momento muy difícil. Lo que decía el senador Robledo, las estrategias que tenemos son las mismas que teníamos en la Edad Media. Jabón, agua y máscaras y distanciamiento. No tenemos nada más seguro. Si las vacunas al final no logran una efectividad relevante, que posiblemente vaya a pasar eso por las modificaciones del virus y por la estacionalidad también, porque este es un virus de gripe, pues es muy parecido a la influenza en el sentido de que pudiera estar también asociado a ciertas estacionalidades, no vamos a poder despegarnos de las máscaras ni de las estrategias de distanciamiento. De las máscaras. O sea, al final va a ser una estrategia combinada. Vamos a pagar un poco de plata por unas vacunas, pero al final la estrategia, vamos a convivir con el virus y entonces vamos a tener que tener una estrategia combinada. O sea, yo insistiría en esto, pues, que está planteado y se acaba de volver a plantear. Es que es un tema de una complejidad inmensa, que además esa complejidad y los daños inmensos que está haciendo y un poco la frustración y la desesperación ciudadana está como necesitando algún tipo de fórmula mágica, como de bala de plátano, ¿sí? Alguna cosa que resuelve el asunto así. Y eso es, yo diría que estructuralmente contradictorio con el método científico del diseño de vacunas y de medicamentos,
que por definición, hasta donde yo entiendo y sin ser especialista, ese es un sistema que es por definición lento, que exige pruebas para constatar que sí sea verdad, no solo porque pueda haber mala fe en el trámite, sino porque, bueno, cosas que pueden parecer correctas en un momento dado, unos días después, si además el virus es cambiante, pues la otra dificultad que aparece es inmensa. Los números que se están manejando, pues salen de toda proporción. O sea, el tema es bien complejo. Y si eso no se atiende con una lógica científica de bien común, de interés ciudadano, de la manera más amplia, pues va a ser mucho más difícil acertar en las decisiones. Va a ser muchísimo más difícil acertar en las decisiones. Por ejemplo, la competencia por la figuración política en esto sí ha vuelto un problema gravísimo de la competencia, digamos, política global y nacional y local, ¿no? Porque la gente está buscando soluciones de ese tipo. Realmente es muy difícil lo que está pasando y yo creo que hay fallas estructurales en el pensamiento que está orientando a escala global este problema y eso puede conducir a problemas, pues a hacer todavía más grave y más frustrante esto que nos está pasando. Los esquemas de reducción de datos que se están usando en cáncer, que están muy cuestionados, se han cuestionado muchísimo porque se están volviendo muy comunes en Europa y en Estados Unidos, se utilizan en un volumen de pacientes muy pequeños, de hecho se consideran enfermedades huérfanas porque son formas finales de la enfermedad en patologías oncológicas, digamos en momentos ya finales de la enfermedad en donde los tratamientos convencionales no han funcionado, y con unos desenlaces subrogados, marcadores tumorales o cosas de esas muy específicas para duraciones muy cortas. Se ha discutido mucho ese esquema, pero ahí, si se dan cuenta, asumir una fase 2 sin saltar a fase 3 pondría en riesgo un volumen de población pequeña, sobre la base de que se le dicen, de hecho, aprobaciones también condicionadas, a que se recoja información sobre la sobrevida global al final, y muchos de esos, casi en los estudios de British Medical Journal y otras universidades y otras revistas médicas han sugerido que al final el tiempo de sobrevida global no cambia. Es decir, se mejora los indicadores tumorales de progresión del tumor y eso, pero no mejora la sobrevida global. Pero, digamos, en gracia de discusión, lo que estaríamos diciendo es, estoy exponiendo un volumen muy pequeño de pacientes que están muy vigilados y frente a unos indicadores muy concretos de la evolución del tumor. En cambio, acá estamos hablando de una intervención masiva, 7.000, 8.000, 10.000 millones de individuos, en una patología que tiene que es muy compleja de mirar en síntomas, o sea, desde un resfrío hasta una reacción proinflamatoria severa sistémica y falla multifuncional, cerebro, riñón, hepática, cardíaca, etcétera, y con un comportamiento de la inmunidad y del contagio muy extraño que todavía no sabemos cómo funciona. Entonces, evitar la fase 3 para hacer un escalamiento de esa naturaleza es inaceptable. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Hace poco un investigador epidemiólogo sugirió que con los datos de fase 2, sobre todo los estudios chino y de Europa de AstraZeneca, pudiéramos arrancar algún tipo de exposición, y él mismo publicó una nota, si quieren ahora la comparto, que decía, lo siento, estoy errado, no podemos saltarnos la fase 3 en una aplicación masiva de una intervención de esta naturaleza. Es poner en riesgo a un volumen de población muy alto. Inclusive hay una revisión sistemática del año pasado publicada en Lancet, en el cual ven que, tal como lo dice Claudia, que la supervivencia de los pacientes con cáncer en los que se utilizaron estos medicamentos de aprobación acelerada no supera el 10% en comparación pues, con nosotros. Es decir, el beneficio real de los pacientes en un desenlace que es importante, del desenlace que es importante en cáncer adicional al desenlace de calidad de vida, es muy pequeño. Hay una pregunta, ¿qué piensas de contactar a la Fundación Gates para vacunas en países pobres destina $100 millones? Me baso en Peter Singer, que valora mucho y defiende el altruismo como bien moral.
lo que decía el senador Robledo, pues no podemos irnos, ese es el único mecanismo de solidaridad que existe en este momento de colaboración, y ahí está Gates Foundation, pero ellos han dividido el mundo en tres. Los países ricos, cada uno hará lo que pueda, ellos tienen incluso la posibilidad de equivocarse un poquito, porque tienen plata y dicen, no, mejor en esta no, en esta aquí. Los países de renta media y media alta, en donde está Colombia, que es el sándwich, el peor de los mundos, porque ahí nos están pidiendo capitales de riesgo, hacer y asumir un capital de riesgo ahí, meternos en eso, tiene un costo mayor en términos económicos, políticos y legales, y pues también en seguridad. No tenemos contraprestación en términos de capacidades tecnológicas construidas, entonces ahí el segundo paquete, ellos ahí lo que están diciendo, les damos 20% de las dosis, ustedes nos firman un contrato de aceptación, Colombia ya lo firmó, ustedes nos ponen un pago anticipado, el 3% ya se dijo ahí, y nosotros les desembolsamos esas dosis, inicialmente el 3% de las dosis para los profesionales de la salud. Eso ya Colombia lo firmó. Y los países pobres, bajo ingreso, renta media baja, que son los que van a tener como el esquema de solidaridad. Yo tengo la peor de las impresiones con los países pobres, África, Bolivia, Paraguay, o sea, todos estos países de muy bajo ingreso, muy baja capacidad de pago. Honestamente, yo lo que creo es que va a pasar con COVAX es que ellos les van a dar solamente el 3% para inmunizar a su población, a su personal de salud y punto. No van a poder acceder a todo lo demás. Y eso es inaceptable. Yo realmente ahí coincido con los que hemos hablado acá y con el debate que hay sobre esto. Estaríamos poniendo en duda nuestra humanidad. O sea, el fracaso de la humanidad sería no entender que si uno no está vacunado, nadie está vacunado, y que no podemos de ninguna manera dejar a su suerte a los países pobres, más pobres, nosotros los del sándwich, en una condición súper compleja, porque eso nos está poniendo de todas maneras en riesgo de contagio. La avaricia no puede dominar un debate que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad, no en términos de la muerte o no, sino de la dignidad. Miren la inequidad, el peso y la carga de inequidad que tiene el encerramiento y el confinamiento, el contagio, las personas de las etnias minoritarias y en condiciones de pobreza son las que están sufriendo las mortalidades más altas. En Colombia la mortalidad está concentrada en los estratos 1 y 2. En el planeta, el desempleo y la reducción del ingreso y la precariedad de la supervivencia se aumentó debido a la pandemia. Entonces, esta es una prueba de la humanidad. Es un asunto muy complejo, y creo que la fundación de Gates y los grandes filántropos están haciendo lo que pueden, pero también están haciéndolo en función de los estratos. Países ricos, países de medio ingreso alto y países pobres. Senador Robledo, quisiera hacer alguna intervención final y nuevamente agradeciendo su participación. Parece muy grato estar con la academia, pues ahí estuve 26 años de mi vida dedicado a eso, y entonces me agrada mucho compartir con la gente que sabe. Realmente es muy grato para mí estar con ustedes, y creo que estamos haciendo una cosa que es muy importante. Esto que estamos haciendo es bien, bien importante. Entonces, vale la pena que nos esforcemos y breguemos a ganar un peso específico que nos permita incidir en el debate público sobre este asunto. Esto no puede ser el monopolio de 3 o 4. Y no digo que haya que excluirlos a ellos, pero el punto es que la academia, que se mueve con su propia racionalidad, digamos, y sus propios altruismos, que nos podemos dar ese lujo, pues, bueno, estemos ahí. Yo pues pongo mi granito de arena, cuenten con eso. Muchas gracias, es muy grato estar con ustedes. Muchísimas gracias. Como decimos en estos, cuando nos despedimos, sigan cuidándose mucho.